les invito, el tema para hoy es el orden de Dios en la oración. El orden de Dios en la oración. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en San Lucas, el capítulo 11. Mire lo que la luz que nos da el Señor a través de este texto acerca del orden de Dios en la oración. Me permito leer y ustedes observan las escrituras sagradas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El orden de Dios en la oración. Allí hay un acontecimiento donde Jesús nos muestra un ejemplo maravilloso. Estaba Jesús orando en un lugar. Qué importante tener un lugar para la oración. Hay que darle lugar a la oración. Usted no puede orar y ocuparse en otras cosas. Hay que darle lugar a la oración. Ahí empieza el orden de Dios en la oración a cobrar importancia. Tener un lugar de oración. Nosotros necesitamos, así sea su habitación, porque así lo presenta las Sagradas Escrituras: cierra tras ti tus puertas y ora a tu Padre que te oye en lo secreto. Hay que tener ese lugar dispuesto, sin interrupciones, para que la oración pueda ser efectiva delante del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, ese ejemplo de Jesús orando le llamó la atención a uno de los discípulos. Dijo: yo quiero aprender de mi maestro, así como él ora. Yo quiero también aprender a orar. Qué bueno que también hayan creyentes en esta hora con ese deseo, con ese anhelo de aprender a orar, de aprender a buscar en nuestro Señor. Ese es el deseo de nuestro Dios, que lo busquemos a Él en oración. Y este discípulo le dice: Señor, enséñanos. Ni siquiera él lo está haciendo una petición por él, sino que él lo hace por sus demás compañeros discípulos. Y él dice: enséñanos a orar. Qué importante, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aprender a orar como el Señor nos enseña en su palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay un orden en la oración. Y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración, allí es el orden donde se comienza y se termina con una alabanza. Mire que empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es un reconocimiento, una alabanza para Dios. Y esa oración empieza con alabanza y termina con alabanza.
Debemos entrar por sus atrios con alabanza. Así lo dice el Salmo 100, el verso 4, que entremos por sus atrios con alabanza. Debemos entender que hay que comenzar con el reconocimiento a la soberanía y la grandeza de nuestro Padre, dándole tiempo a la adoración de aquel que es el único digno. ¿Sabe que la Biblia no dice que el Señor merece la gloria? La Biblia no dice que Él merece la honra. La Biblia no dice que Él merece toda nuestra alabanza. La Biblia dice que Él es digno de recibir toda gloria. Él es digno de recibir toda honra. Él es digno de recibir toda alabanza. O sea que más que merecedor, Él es digno. Y es la palabra que aparece escrita en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo es digno. Yo quiero que usted en esta hora pueda pronunciarlo conmigo y pueda decir: Señor Jesucristo, solo tú eres digno. Dígalo conmigo: Señor Jesucristo, solo tú eres digno. Eso es reconocer la soberanía y la grandeza de nuestro Padre Celestial. Eso es darle tiempo a la adoración de aquel que es el único digno de toda honra y gloria. Debemos hacerlo de todo corazón. Debemos hacerlo sin hipocresía. Si hay algo que ama al Señor es la verdad en lo íntimo. La hipocresía es mostrar algo que no es verdadero. Si usted le dice: Señor, te amo, pero hace el pecado, pues déjeme decirle que esas palabras no son coherentes con sus actos. Antes de cualquier cosa debemos brindarle nuestra vida en adoración y alabanza al Señor. La segunda parte que el Señor le enseña a sus discípulos y que hoy nosotros estamos aprendiendo en el orden de Dios en la oración, notamos que la preocupación más grande de Jesús fue establecer su reino en la tierra. Por eso viene la expresión cuando oremos: que venga tu reino. Debemos pedir que el reino de Dios se establezca en los niños, que el reino de Dios se establezca en los adolescentes, que el reino de Dios se establezca en los jóvenes, que el reino de Dios se establezca en los adultos, que el reino de Dios se establezca en los ancianos, que el reino de Dios se establezca sobre los drogadictos, que el reino de Dios se establezca sobre los enfermos, entre los gobiernos y sobre el mundo entero. Gloria al Señor. La tercera parte que Jesús enseña en este orden de la oración es: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando pedimos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, nos vamos a evitar muchos problemas, pues de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, el verso 17. Para lograr comprobar la voluntad de Dios, tenemos que pasar buen tiempo dialogando con el Señor para poder conocer sus propósitos. Solo quien se detiene a escuchar a Dios podrá saber qué quiere Él con su vida. Gloria al Señor. Y mire, después de haber hecho esto anteriormente, lo que viene a continuación en el orden de la oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte es sumamente importante, ya que no solamente se refiere al pan material, sino primero al espiritual. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y en Mateo capítulo 4, el verso 4 nos dice la palabra del Señor: y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidamos a Dios que no nos falte el alimento espiritual, que no nos falte las fuerzas que vienen de Él, que no nos falte la sabiduría, que no nos falte la unción, que no nos falte la santidad, que no nos falte la comunión con Él, tanto para nosotros como para todo su pueblo.
y para llevarlo al mundo que está hambriento y sediento de oír la palabra de Dios. Después, pidamos el alimento físico de cada día, diciéndole que suple, y Él puede suplir, porque nuestro Dios es el único que nos provee. Él provee para todas las necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Incluya las necesidades de los misioneros y de todos aquellos que vivimos por la fe. Mire que hay un orden que el Señor estableció en la oración. Luego sigue diciendo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesar nuestras deudas, pidiendo perdón por ellas, implica pedirle a Dios que Él pueda escudriñar nuestro corazón, y si hay pecados sin confesar, debemos confesarlos y debemos reclamar su promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lamentablemente hay quienes están jugando con la salvación y sabiendo que están en el pecado, siguen en el pecado. Tristemente, algunos dicen, hermano, yo hago el pecado y no me pasa nada. Déjeme decirle que Dios tiene mucha misericordia, pero las consecuencias del que peca deliberadamente son fatales. Para confesar nuestras faltas, debemos estar de acuerdo con lo que Dios dice con respecto a nuestro pecado y estar dispuesto a abandonarlo. No puede ser que una persona pida perdón para inmediatamente entonces volver a pecar. Además, en nuestras deudas incluye también aquellos compromisos espirituales y materiales que hemos adquirido con Dios y los hombres. Otro aspecto a considerar es perdonar antes de pedir perdón. Escúcheme bien esto, por favor. En la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, 23 al 31, Jesús nos enseña a tener misericordia y a perdonar de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El no hacerlo no solo estorba la oración, porque la Biblia habla de que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas casas en este momento, hogares, en este momento tienen ese estorbo en la oración? Déjeme decirle, en esta hora, en el nombre de Jesús, hay que quitar esos estorbos de la oración. El no saber perdonar, el no saber buscar de Dios, el no saber decirle al Señor con sinceridad. Ahora les decía que hay que orar sin hipocresías. Yo no puedo decirle al Señor que me perdone mis pecados cuando yo no perdono a aquellos que me ofenden a mí. El no hacerlo no solo estorba la oración, sino que es un impedimento para que Dios nos perdone. No debías tú, en el verso 33 dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia de aquellos que nos ofenden? El punto siguiente en el orden de la oración es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Implica pedir qué actitudes, costumbres y conductas propias que no podemos controlar no nos pongan en dificultades. Que velemos y oremos para no caer en tentación por nuestro propio descuido y desobediencia, como dice Mateo 26, 41. ¿Qué descuido espiritual hay en muchos hogares en este momento? Hay un descuido. No podemos descuidar la vida espiritual, no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el escudriñar la palabra del Señor Jesucristo, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, no podemos descuidar la manera en que vivimos para Dios. Debemos nosotros, hermanos, velar y orar para no caer en tentación. Que el Señor nos enseñe a vivir en el Espíritu, para vencer nuestras debilidades y a tener puesta la armadura de Dios.
La petición líbranos del mal va más allá de una prueba relacionada con nuestra inclinación al pecado. Implica la súplica de ser librado del poder agresivo y potente del maligno que busca influir, que busca dominar. Que haya un despertar espiritual es mi oración. Algunos padres no han comprendido esto. Y algunos padres le sueltan el celular a sus hijos siendo menores de edad. Le sueltan el internet a sus hijos para que ellos hagan las cosas sin una supervisión. Y ahí vienen y acarrean los problemas y las dificultades que muchos muchachos ya no quieren volver a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios. Ya no quieren hacer la oración, el altar familiar, porque hubo un descuido en los padres. Hay poder en el nombre de Jesús. Que el Señor en esta hora toque nuestros corazones para que no nos desviemos, para que no nos dejemos influenciar de la fuerza del mal que quiere dañar, que quiere dividir, que quiere destrozar la obra perfecta de Dios en nuestras vidas. Pero mientras el enemigo quiere influir para hacer mal, tenemos a uno que tiene el poder para que toda obra del mal sea destruida en el nombre de Jesús. Y aunque el enemigo quiera hacernos desviar hasta destruirnos, hay una poderosa arma que tiene la iglesia y está en la armadura de Dios. Y es el escudo de la fe. Y es la espada del Espíritu. Y es no dejando de orar. Debemos pedir al Señor que nos enseñe a orar. Debemos pedirle al Señor con humildad, hermano, que podamos acercarnos delante de Él y derramar nuestra alma y nuestro corazón. Que podamos ver crecer nuestra fe. Que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender que no hay nada mejor que cuando conocemos los propósitos divinos que Él tiene para nosotros. Debemos en este momento, hermano, aprovechar este tiempo que tenemos en nuestras casas para ponerle orden a las cosas de Dios. Hermano, cuando sea orar, invite a la familia a hacerlo, porque allí hay poder y hay autoridad. Cuando oramos al Señor, encontramos seguridad y confianza. Cuando oramos al Señor, encontramos la prudencia para poder actuar en medio de todas las cosas. Debemos pedir a Dios sabiduría para poder conducirnos, para poder hablar, para poder ministrar a nuestra propia familia. Debemos ser personas idóneas. Que el Señor Jesucristo nos permita ser de bendición en nuestra casa. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de la Escritura que nos habla de un hombre llamado Jairo? A mí ese pasaje me llama la atención porque este hombre le pidió a Jesús que fuera a su casa porque tenía a su hija gravemente enferma. Y si Jairo fue a buscar, era un principal, era un hombre importante, pero él dijo: todo lo que yo soy, todo lo que la gente me conoce, pero nada de eso puede aliviar la enfermedad de mi hija. Pero Jairo hizo algo que usted puede aplicar en esta hora, y es buscar de Jesús. En Jesús hay sanidad, en Jesús hay poder para sanar, en Jesús hay poder para liberar, en Jesús hay poder para adquirir la victoria, para ser triunfantes en su santo y bendito nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A ver, digamos todo: gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, lo que sucedió cuando el Señor llegó a la casa de Jairo. Y antes que llegara a la casa, le dicen: Jairo, ya no moleste más al maestro. Ya tu hija murió. Parece que esa noticia hiciera que Jairo, busqué al Señor muy tarde. Me demoré mucho para buscar del Señor. Nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca es tarde para usted doblar sus rodillas y elevar esa oración delante de Él, cualquier hora que sea. No tiene que ser en la madrugada, puede ser a cualquier hora del día, puede ser a cualquier hora de la noche, pero hazlo para Dios.
Hazlo para la honra y la gloria de su santo nombre. Los niños también pueden aprender a orar. Amén, niños. Amén. Los adolescentes también pueden aprender a orar. Los jóvenes también pueden aprender a orar. Los adultos y todos podemos hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Que haya un profundo deseo en esta hora de dejar que el Señor nos enseñe a orar. Que permitamos, hermano, con esta enseñanza yo crecí. Era muy pequeño cuando empecé a escuchar este mensaje de parte de mis padres. No solamente en la iglesia, sino que en la casa. Y recuerdo en las mañanas cuando nos levantamos sin orar, habían unas palabras en las que se reiteraba que no nos levantáramos como los animalitos que no oran. Pero mire que aún hasta los pajarillos se levantan cantando alabanzas al Señor. ¿Y por qué a veces somos tan ingratos con el Señor que nos levantamos sin orar? Comemos los alimentos sin orar. Hacemos las cosas sin pedir la dirección de Dios. Hoy más que nunca, iglesia del Señor, amigo que estás viendo esto, ahora yo te invito en el nombre de Jesús. El Señor quiere que lo busquemos primero a Él antes que lo material. Que nos enfoquemos en eso. Eso es lo importante. Dios quiere que permanezcamos conectados con Él. Porque cuando nos conectamos con Dios, empezamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Jairo parece que le dieron una noticia muy triste cuando le dijeron que su hija había muerto. Pero eso no paró la marcha de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, sino que antes sacó de la casa a los incrédulos, a los que van a ver qué es lo que va a pasar. Dios no quiere gente que esté simplemente de vista, que esté mirando a ver qué pasa. Voy a ver si de pronto. No. Dios no quiere gente que ande solamente por lo que ve. Tomás era discípulo del Señor, pero cuando le dijeron de la resurrección de Jesús, él no creyó a los que le decían que Jesús había resucitado. Y él tiene que expresar y decir: hasta que yo no meta mi mano en los huecos de la mano y hasta que no meta mi mano allá en su costado, no me daré cuenta que ha resucitado. Y Jesús precisamente se le aparece a Tomás y se le acerca y lo llama: Tomás, ven, acércate acá, mete tu mano en mi llaga. Tomás estaba en ese momento. Yo me imagino los ojos de Tomás, a los ojos de los demás discípulos, a los ojos de los que estaban allí reunidos. ¿Cómo se sentiría Tomás de que Jesús, en medio de todos los que estaban ahí, se dirige expresamente y determinadamente sobre Tomás? Y le dice: ven, Tomás, mete tu mano en mi llaga. Yo creo que Tomás, de pronto reacio, no sé la cara que él puso, y de pronto como que balbuceaba algunas palabras. No, Señor, no. Ya estoy viendo que ha resucitado. No, Tomás, tú dijiste que tenías que meter tu mano, entonces métela. Y claro, él obedeció al maestro y metió su mano allí en la llaga. Y yo creo que los ojos de Tomás se derritieron de lágrimas. ¿Y cuál sería en ese momento para Tomás lo que estaba sintiendo? Estaba viendo a su maestro, el que había muerto, lo ve resucitado. Pero el dolor de él no es porque lo ve resucitado, porque está ahí, no, porque no había creído. Si hay algo que no permite que Dios obre, la incredulidad. Y miren ustedes que inmediatamente Tomás hizo esto de meter su mano en la llaga de Jesús. Entonces él cayó de rodillas. Y al estar postrado de rodillas, le dijo: Señor mío y Dios mío.
tuvo un reconocimiento delante del Señor. Pero el Señor tuvo que expresar y decir: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esta hora hay una iglesia. Oh, la iglesia del nombre de Jesús. Oramos al Señor. Lo amamos y lo seguimos, aunque nuestros ojos físicos no lo han visto, pero hemos visto en nuestras manos su mano poderosa, hemos visto sus sanidades, hemos visto cómo nos ha rescatado del hoyo, de la desesperación, nos ha sacado del pecado y de la maldad y nos ha limpiado y nos ha hecho un pueblo celoso y de buenas obras para su honra y para su gloria. Por eso esta iglesia no deja de orar, por eso esta iglesia no deja de confiar, por eso esta iglesia no debe de dejar de clamar y rogar al único que tiene todo el poder, al único invencible, al invisible, al eterno, al solo soberano, al digno de ser glorificado, como es nuestro Señor Jesucristo.